Hola, para este video se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a ChatGPT si me podía hacer una miniatura de Counter-Strike 2 y me propuse un reto que es hacer una miniatura en menos de 30 minutos y ustedes pueden comparar y decir cuál les parece que quedó mejor. Entonces yo por mi parte empecé por supuesto buscando las imágenes. Traté de sacar algunos renders del juego que ya estuvieran en PNG para que yo no tuviera que trabajar. Así de una me fui a Eevee Paint y creé un documento 1920 por 1080 y empecé agregando un fondo. También descargué fondos y un logo. Y bueno, tomé como referencia, por supuesto, la miniatura de ChatGPT, que mi plan era no hacerla igual, sino tratar de poner una propuesta un poco diferente para que vean cómo, para que se note como la diferencia. No es tratar de copiar, sino como tratar de hacer algo con los mismos fundamentos, pero algo diferente. Entonces agregué el logo muy rápidamente y agregué un render que me gustó. La verdad no está en la mejor calidad, pero fue lo que encontré. Una vez agregado el render y de forma acomodada, lo que hice fue agregar el PNG del logo de Counter-Strike. Entonces, la verdad, aquí yo tengo que decir que a mí me quedó más feo porque no supe cómo integrar bien los colores, ya que eran como, tienen como un color azul y un naranja, entonces no lo integré muy bien. Pero bueno, no nos pongamos con eso, simplemente sigamos con el texto, que lo que yo traté de hacer fue simplificarlo un poco. Una de las cosas que noté que hizo ChatGPT fue que escribió demasiadas palabras, demasiado texto, y eso personalmente para una miniatura no me gusta porque la sobrecarga y al fin y al cabo no la miniatura es digamos un elemento pequeño, al menos en YouTube, entonces necesita de espacio y que respiren las palabras y sentí que con ChatGPT eso no pasó. Entonces lo que yo hice fue poner sí unas cuantas palabras, pero son menos. Entonces, y claro, otra cosa que noté fue que ChatGPT escribió literalmente Counter-Strike 2, luego el texto y luego puso el logo simplificado de Counter-Strike 2, lo que me pareció algo redundante. Entonces yo traté de cambiar eso y bueno, son cositas que yo noté, que espero ustedes también noten y valoren. Aquí ya simplemente lo que estoy haciendo es acomodar el texto como a mí me estaba pareciendo que quedaba bien. Y de ahí en más solo sigue empezar a agregar los colores. Para los colores lo que hice fue seleccionar el tono naranja del 2 en el logo y pintar lo que fueron las palabras competitivo y nueva. Y decidí cambiar el color de era porque me parecía como un contraste. Y entonces quería un color que se complementara de buena forma, pero que no fuese azul, porque el azul no lo quería en la miniatura, porque quería usar como tonos bastante, digamos, diferentes a los que usó la IA. Entonces me fui por la combinación del color naranja y el color verdecito, que a mi parecer, pues se complementan bastante bonito y queda bastante bien. Para que el fondo me brindara un poco más de profundidad, lo que hice fue duplicar la capa y ponerla en modo fusión de multiplicar. Esto me iba a ayudar principalmente a que uno, el fondo se oscureciera y por ende los textos resaltasen más. Y dos, también me permitía trabajar un poco los siguientes, digamos, como efectos, que son como ese efecto glow por la espalda, que es bastante bonito. Entonces, para eso yo personalmente prefiero como oscurecer el fondo y trabajar sí, con colores brillantes por detrás porque resalta mucho mejor. Y también me encargué de pintar el 2 porque me parecía como feito que estuviese solo el trazo y nada de relleno. Pero el texto no me gustaba como estaba así de simple, entonces empecé a agregarle algunos efectos, como puede ser eh, pues una extracción paralela, no sé cómo se dice en español, pero bueno, ahí la pueden ver, lo que hace es agregarle un poquito de 3D. Y también quería agregarle un trazo como alrededor de todo el trazo del texto para que generar como un contraste bastante bonito, que normalmente lo veo en muchas miniaturas, y pues no es un efecto nada complicado, es simplemente darle a trazo y hacer un trazo exterior. Es muy sencillo y muy bonito. Y para separar aún más el texto de lo que es el render y el fondo, lo que hice fue agregarle un trazo blanquito que normalmente queda muy bien y da como esa sensación de que el texto es como una especie de sticker. A mí me gusta mucho que se vea así. Entonces ya simplemente acomodé por detrás de lo que viene siendo la render del personaje en mi texto para que digamos que los elementos se empiecen a integrar un poco más y se sienta más como unidad y no como si fueran diferentes cosas puestas ahí sin ningún tipo de fin o objetivo. Y aquí lo que hice fue borrar un poco por debajo porque quería hacer lo que viene siendo una sombrita paralela para que además tenga como profundidad entre el texto y el fondo. Y normalmente uno la puede dar
digamos, desenfocando, o también otra forma es haciendo una sombra paralela y pues ustedes le dan el radio que quieran y y la dureza que quieran para jugar con el efecto. A mí me gusta que quede más o menos así, pero es a decisión de gustos. Aquí ya me empecé a dar cuenta que cuando oscurecí el fondo, me olvidé de cambiar. Una forma de solucionar el problema que tuve sería cambiar el color de Counter-Strike a un blanco, así ya resaltaría de lo que viene siendo el fondo negro, pero a mí no se me ocurrió en ese momento. Lo que yo hice fue tratar de darle un glow al texto, pero claramente eso al fin y al cabo no me resultó. Al final no resultó en la idea que yo quería. Pero bueno, ya esto es cosa del pasado, entonces simplemente dejar ahí que la verdad cambiando simplemente el color de las dos palabras ya se generaba mucho más contraste y hubiesen resaltado el fondo fácilmente sin ningún efecto ni nada. Aquí lo que hice fue empeorar un poco el 2, pero bueno, todos son, digamos, aprendizajes y recomendaciones que les doy, pues las que les dije. Aquí ya empecé a jugar un poco más con lo que viene siendo el personaje, agregando un color blanco y corriéndolo para hacer como el mismo efecto que hice con el texto, pero ahora con el personaje. Esto para que digamos que los elementos de la miniatura tengan como cosas similares, así parece que pertenecen al mismo universo. Es más o menos como me lo imagino yo, como lo pienso. Entonces, si eso les funciona, pues piénsenlo así. Y ahora, por detrás del personaje y en una capa de añadir, vamos a empezar a agregar el tono verde. Esto es como esa especie de efecto glow que ponen por detrás de los personajes para que quede pues bastante bonito. Aquí lo que hice fue borrar por el lado del naranja, porque por el lado del naranja quería que hubiese color naranja. Sinceramente, esto me parece que quedó bastante bonito.